Dios, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga, amén. Amén. ¿Sabe cómo vamos a iniciar? Repita conmigo, 70 veces 7, amén. Digámoslo, 70 veces 7. Sí sabe de lo que vamos a hablar, ¿verdad? 70 veces 7. Gloria a Dios. El Señor ponía en el corazón de este ministerio este tema, que aunque usted sabe que el Señor me ha permitido predicar en diversas ocasiones, sabe que estoy nerviosa por este tema. Se lo confieso. Porque siempre que el Señor nos expone a la luz de su palabra, con un tema en específico, sabemos que la palabra tiene que pasar primeramente por nosotros, amén. Y de este tema, en mi vida, no sé en la suya, pero en mi vida ha habido un gran y largo proceso acerca del perdón. Ya hemos hablado del perdón y ya hemos predicado sobre el perdón, pero fíjese que este tema en específico y lo que hoy vamos a tocar trae un ingrediente más. ¿Y sabe cómo es el tema exactamente de esta noche? Es una vida de perdón continuo. ¿Sí, amén? Oiga, una vida de perdón continuo. ¿Qué significa esto? Que no es solamente decir, creer o pensar que hemos perdonado a alguien o a alguna situación en nuestra vida, sino más aún, saber reconocer que vamos a vivir en una vida de continuo perdón. Amén. Y eso es lo que el Señor, pues esta noche, yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder discernir la palabra. Quisiera se pusieran en pie un ratito solamente para poder honrar la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Marcos 11. Puede buscarlo, su Biblia. Le damos la bienvenida también, ¿verdad?, a esta meditación a todos nuestros hermanos de las redes, los que lo ven ahorita y los que lo van a ver luego. Marcos 11, capítulo 25, amén. Dice la bendita palabra del Señor: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amado Padre, en esta hora ponemos estos minutos, Señor, delante de ti. Padre, usa mi vida, Señor, como vasija de honra. Padre, te pedimos que sea tu palabra en mi boca y que nos ayude, Señor, con tu Espíritu Santo a discernir lo bueno y a desechar lo malo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que mucho se habla del perdón, yo sé que muchos conocemos el significado del perdón, pero la pregunta en esta noche es: ¿cuántos practicamos el perdón? Creo que si nos ponemos uno a uno de los que estamos aquí a pensar o a preguntar si nosotros tenemos a alguien a quien debemos de perdonar, creo que pensaríamos o justificaríamos nuestra respuesta. Pero si nosotros preguntamos que si hay alguien que nos debe de pedir perdón, creo que todos tenemos en nuestra lista a una persona a la cual creemos nosotros que nos debería de pedir perdón. Pero la palabra de Dios es tan clara y tan perfecta que no podemos modificar, ni quitar, ni poner. No podemos tomar lo que nos agrada y desechar aquellas cosas que creemos que no van con nosotros. Porque creo que la vida del ser humano es continuamente, pero continuamente, una lucha y un proceso. Entonces, ¿qué es el perdón?
El perdón, amada iglesia, no es algo que va a venir no es algo circunstancial. No, el perdón no es, ¿cómo le podría explicar? No es algo que le va a suceder una vez en la vida al ser humano. El perdón es un proceso del cristiano. Porque el ser humano puede vivir su vida tranquilamente, andar por el mundo ofendiendo o ofendido y no va a pasar nada. Pero el Hijo de Dios, el que ha conocido al Redentor, el que ha declarado que Cristo Jesús mora en su corazón, para ellos, para nosotros, el perdón es un proceso. Si saben, el perdón es un proceso. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos terminar algún proceso de nuestra vida que tenemos en este momento? Amén. Yo anhelo que un proceso que yo tengo en mi vida se termine, que llegue al final. Pero déjeme decirle que el proceso del perdón es algo que nunca va a terminar. Hasta que Cristo venga, nos lleve, nos encontremos con Él, o si nos vamos antes, hasta que seamos levantados con Él y nosotros seamos con un cuerpo glorificado. Hasta entonces, nosotros ya no seguiremos más con ese proceso, con esa lucha. Entonces, la buena noticia de esta noche para iniciar es que el perdón nunca va a parar. Es algo que todo el tiempo, usted y yo como hijos de Dios, vamos a ser procesados. Dentro de nuestras casas, en el trabajo, en el estudio, con nuestras amistades, con nuestra familia, con todo, en continuo. Porque si no, usted va a decidir ser una persona que va a vivir toda la vida bajo la ofensa. Todo el tiempo usted va a ser una víctima. Todo el tiempo usted va a ser una persona que no va a poder producir frutos. ¿Por qué? Porque va a cargar un veneno sobre su cuerpo, un gusanito que carcome y come su alma, su mente y su espíritu. Porque la mente no para de pensar en aquella ofensa o en aquella situación que nos han hecho. Y obviamente al que ofende se le olvida y de repente dice, ¿y esta por qué está enojada? Y usted la ve y dice, y se acuerda y se remonta a lo que le ha sucedido. Pero también nos pasa a nosotros. Yo estoy segura que hasta este día, porque hoy el Espíritu Santo va a hacer una obra en nosotros y en nuestra mente, amén. Y Él nos va a traer a memoria las veces que nosotros hemos ofendido. ¿Sabe para qué lo va a hacer? Para que hoy nosotros podamos pedir perdón al Señor. Y si se nos es posible, poder buscar a la persona a quien pudimos haber ofendido. Por eso la palabra del Señor creo que aquí es aplicable cuando dice, perdóname aún de mis pecados ocultos. Porque muchas veces nuestra misma manera de ser, hermanos, nos lleva a cometer errores que pueden ofender a los demás. Y esto sin hablar de los pecados, pues ya adrede, que muchas veces nosotros cometemos. Y fíjense que este es un proceso que vamos a vivir siempre, como les decía. Pero una de las cosas que a mí me impactó y me traía a memoria, yo sé que todos nosotros conocemos acerca de la parábola del hombre al que su patrono le perdonó mucho. ¿Sí se acuerdan? Era una deuda, dice la palabra, impagable. No importara los años que pudieran pasar, ese hombre jamás iba a poder pagar esa deuda. Pero su patrón se la perdonó, dice la palabra, lo estoy parafraseando. Pero luego, salió feliz y contento y hubo alguien que le debía, quizás poquito, pero este hombre empezó a cobrarse, a hostigarlo, a amedrentarlo. Y dice que el que le había perdonado la deuda se enteró y esto lo molestó. Nosotros, amados hermanos, tenemos a quien nos ha dado el mayor ejemplo del perdón. Dios envió a su Hijo a morir por todo nuestro pecado,
por toda nuestra falta, por toda nuestra ofensa. Y su Hijo con amor y humildad aceptó, y aún en el peor de los escenarios pidió perdón por nosotros, porque dijo, no sabe lo que hace. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros tendríamos que estar al otro lado. Nosotros tendríamos que tener la mirada del Señor en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el cual nos indicara, y cuando nosotros recibimos una ofensa, tomarla como lo que es, una prueba para nuestro carácter. Amén. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué el perdón es un proceso? ¿Por qué el perdón lo vamos a tener que vivir todos los días de nuestra vida? Piense ahorita en cosas pequeñas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado porque nuestros padres nos han hecho sentir mal? ¿Cuántas veces como padres nos hemos sentido mal porque nuestros hijos nos han ofendido, pero los seguimos amando? ¿Cuántas veces nuestra familia, nuestros amigos, etcétera? La vida, hermano, es así, es un continuo. ¿Se imagina usted si en este momento usted empieza a pensar en todas las circunstancias que a usted y a mí nos ha generado una molestia, y nosotros anduviéramos con todo eso, aunque hay personas que siguen andando con todo eso? Por eso los corazones amargados, frustrados, molestos todo el tiempo. Pero yo le decía al Señor, ¿por qué es una prueba continua? Porque yo creo que ya al fin, ay Señor, gracias porque hoy vi a tal persona y no sentí aquello que me comía por dentro cuando veía. Gracias Señor porque hoy puedo abrazar y podemos decir, pero de repente pasó algo. Y de quien menos usted se lo esperaba. Y usted otra vez se vuelve a sentir defraudado. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez a mí? ¿Y por qué me pasa esto? Si yo tan buena persona que soy, si yo no le hago nada, si yo solo lo ayudé, Señor. Sí, y empezamos. Yo decía, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que es difícil medir nuestra madurez emocional y nuestra madurez espiritual. Entonces Dios permite esos pequeños obstáculos donde nosotros vamos a poder demostrar si seguimos teniendo el Espíritu Santo en nosotros y esa madurez espiritual y emocional en nosotros. ¿Por qué? Porque usted sabe que si alguien le hace algo, es solamente un instrumento que va a ser utilizado para probar nuestro nivel de madurez espiritual. Nosotros tenemos que entender, amada iglesia, que nosotros estamos recibiendo continuamente el perdón y la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya no estuviéramos si fuera por nuestra causa, amada iglesia? ¿Cuántos de nosotros no somos merecedores de la misericordia de Dios? Porque ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Todo el tiempo. Con el pensamiento, con las acciones, con las omisiones. Nosotros no somos merecedores, pero sin embargo la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que hace Él con nosotros? Nos perdona, nos llena de su gracia. Ahora bien, hay diferentes tipos de perdón, que ya hemos hablado de eso, pero ahora solamente voy a tocar uno en particular. Y hay perdón en donde nosotros debemos de separarnos, perdonar, pero apartarnos. Y eso nos lo enseña, si me ayuda con la pantalla, eso nos lo enseña en el libro de Proverbios. Proverbios 20, 22, nos habla acerca de aquella persona que es sabia, dice su palabra, y se aparta. Pero el que no, sigue y recibe el daño. Entonces, muchas veces hay perdones que nos es necesario que nosotros perdonemos y nos apartemos. Pero así como nosotros le pedimos incansablemente al Señor que nos libre de muchas de las pruebas en las que estamos viviendo, es necesario
que usted y yo le digamos al Señor: limpia mi corazón, ayúdame a perdonar, ayúdame a poder orar por aquella persona. Hay algo importante, hermanos. Nosotros a veces decimos: es que yo no puedo perdonar a esta persona, yo no puedo perdonar lo que me hicieron. ¿Sabe por qué pensamos que no podemos perdonar? Porque no olvidamos. Y eso es obvio, no vamos a olvidar. Nosotros nunca vamos a olvidar. Pero no podemos relacionar el recordar un hecho, un suceso doloroso que nos haya pasado, con la falta del perdón. Usted va a seguir recordando lo que le sucedió. Pero cuando yo sé que he perdonado y he sido libre, cuando yo recuerdo eso, y puede causar quizás tristeza y dolor todavía por un tiempo, pero usted ya no siente deseo de que aquella persona pague por lo que hizo. Porque normalmente, a veces, yo no sé si solo a mí me ha pasado, hermano, pero yo le voy a ser honesta, muchas veces yo me he sentido mal y le he dicho: Señor, ¿y cuándo vas a hacer cuándo me vas a hacer justicia? Y agarro aquel salmo donde dice: Señor, tú me librarás de los malos y tú me harás justicia. Y yo: Señor, ¿y cuándo? Cuando ya no te moleste, cuando ya no te duela, cuando de repente tú lo veas o la veas y tú digas: Señor, ten misericordia de esa alma. Padre, ayúdale, así como tú me hiciste reconocer mis errores y pedirte perdón, ayúdale para que pueda alcanzar misericordia. Entonces usted se va a recordar, pero usted va a desear lo bueno para esa persona. Cuando usted se entere que algo malo le ha pasado y usted diga: oremos para que Dios le saque adelante. Es entonces, usted no puede comparar que usted ha perdonado o no solo porque usted recuerda. Hermanos, siempre vamos a recordar. Pero lo importante es cómo lo vamos a recordar. Y cuando yo meditaba en esta palabra, se vino algo a mi corazón y se lo voy a contar. Es algo que nunca, es más, yo ni lo pienso, hermano, de verdad. Yo no me crié con mi papá desde los 5 años. Y recuerdo que mi mamá, ella como ya iba a la iglesia y todo, ella trató de guardar mi corazón. Porque pasó un suceso del cual yo en ese momento no me enteré. Y mi mamá siempre en diciembre, en cumpleaños, me compraba 2 regalos. Uno se suponía era de mi papá y otro era de ella. Pero obviamente usted ya sabe de quién eran los 2 regalos. De mi mamá. Pero yo feliz, contenta, ingenuamente, yo hablaba cosas de mi papá que yo sola me imaginaba, por lo que mi mamá me contaba. Y yo los regalos de mi papá, yo siempre presumía los regalos de mi papá. Pero a los 15 años, pasó algo que tuve un acercamiento después de 10 años con mi papá. Y fue algo desastroso. Y estudiando esto, Dios lo trajo a mi mente. Fue un encuentro donde yo, de verdad, le digo, fue un desencanto horrible. Y estaba en una edad complicada, a mis 15 años. Pero recuerdo que eso fue lo que Dios utilizó para traerme a sus pies, a su camino. Porque yo, hermanos, literal caí en cama, o sea, me agarró feo. Así, de verdad, pero la líder que me seguía y me correteaba en ese tiempo aprovechó el momento. Y cabal, ahí hice mi oración de fe por primera vez. Gloria a Dios, correcto, amén. Entonces, hermano, pero hubo un dolor que me marcó. Y yo estaba molesta con mi mamá por haberme creado algo en mi cabeza que no era. Y obviamente molesta con él. Bueno, molesto es poco, hermano. Aquí, ¿qué le puedo decir? Pasaron los años. El Señor empezó a mostrarme su amor y su misericordia. Y crecí en el Evangelio. Le servía como una joven que sirve de iglesia y todo. Pero en una ocasión, el Señor habló a mi vida acerca del perdón. Y yo pues dije, total ni lo veo. Pero con el tiempo, un día me llegó algo a mi casa. Y era una nota de él que necesitaba verme para pedirme un favor.
Hermanos, yo no recuerdo qué sentí en ese momento. No me acuerdo. Pero sí recuerdo que llegué a esa cita y llegué con mi mamá. Yo no lo conocía. O sea, físicamente, él no era nada que ver con la persona que yo tenía en mi mente. Con aquel hombre prepotente que llegó a decir muchas cosas a mi puerta. Es más, yo le dije, mami, no lo veo. Y mi mamá me dijo, si aquí está. Era un viejito, hermano, qué pobrecito, de verdad. Era una situación difícil. Y yo me quedé, y yo, hola, le dije, porque yo no lo conocía. Pero cuando yo lo vi, todo lo que en mi mente iba en ese día, que yo le iba a decir, se derrumbó. Se derrumbó. Y mi mamá se levantó y me dejó sola con él. Él me pidió algo que yo tenía que hacer, que yo tenía que firmar, y me pidió perdón. Y había un abogado que me decía, no firme, que mire, que no sé qué. Pero mire, yo no escuchaba lo que ese señor me decía. Yo lo veía y solo tenía un dolor y una compasión que yo no le puedo explicar. Es algo que solo Dios puede hacer. Entonces yo solo recuerdo que le dije yo al abogado, no, yo voy a firmar. Y firmé. Y lo recuerdo tan bien, dentro de todas las enfermedades que él tenía Parkinson. Y él intentaba abrazarme, como yo vi que se le dificultaba, lo hice yo. Y fue una situación que yo sentí que algo se rompió, hermanos, que yo no puedo explicar. Es la única vez que creo me ha pasado en mi vida. A los 3 meses, él falleció, después de ese encuentro. Hermanos, yo le puedo decir, más bien no le puedo explicar lo que mi corazón sintió. Pero había una paz, había una tranquilidad. Quizás no fue el mejor encuentro, quizás no fue la mejor situación. Yo no sentí en qué momento tanto año de dolor y de rencor, y que yo cada vez que me imaginaba, me preguntaban por mi papá, la escena que yo tenía en mi mente era cualquiera, hermano, de reclamo, de enojo, que yo iba a pasar y me iba a... No sé, no le puedo decir, pero lo que realmente pasó, solo Dios lo puede hacer en nuestros corazones. Y cuando maduramos y crecemos y empieza la vida a golpearnos con diferentes errores que nosotros cometemos y errores que cometen con nosotros, solo podemos llegar a una sola conclusión. Hermanos, no somos víctimas de nada. Somos hijos del Rey, somos renovados, hemos nacido de nuevo, somos limpiados con la sangre de Cristo. La diferencia es, y aquí vamos a entender aquello de que cuando te dan en una mejilla, pon la otra. No es literal, amada iglesia, es simplemente entender que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si usted siembra perdón, usted más adelante va a tener un banco lleno de perdón. Pero si nosotros andamos por esta vida guardando rencor y tantas otras cosas, de verdad, cuando nosotros cometamos un error, lo menos que vamos a recibir es un perdón. Y todos vamos a cometer errores. Todos cometemos errores. Entonces nuestro corazón tiene que estar listo para cuando venga el perdón y usted recibirlo con los brazos abiertos. Porque no sabemos en qué momento se nos va a presentar esa situación. Que Dios, que el Espíritu Santo esta noche nos traiga memoria a qué nosotros debemos de pedirle perdón, que nosotros mismos debemos de perdonarnos. Y siempre, escudriñando la palabra, nosotros tenemos que entender que no depende de que alguien nos venga a pedir perdón. ¿Se imagina, amada iglesia, que dependiera nuestro perdón de alguien que nos viene a pedir perdón? Y la palabra nos acaba de decir que tenemos que perdonar, porque si no, dice la palabra, no vamos a ser perdonados. Ahora imagínense que nosotros estuviéramos aquí esperando, Dios mío, que me venga a pedir perdón, porque si no, Dios no me va a perdonar lo que hice ahora. Son nosotros los que debemos de otorgarlo. ¿Por qué? Porque por gracia lo hemos recibido.
¿Por qué? Porque yo sé que el camino puede ser largo, amada iglesia, y yo me voy a equivocar. Usted se va a equivocar. O si no fuera el caso, nuestro camino está corto. Si nosotros no estamos a cuentas con Dios, con un corazón limpio, nosotros no vamos a ver la gloria de Dios. Y no importa, dice la palabra, que hablemos lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, no importa que prediquemos con excelencia y elocuencia, si no tenemos amor. No importa si cantamos hermoso y somos salmistas y adoradores y llenamos esa, si no tenemos amor. Y el amor, dice la palabra, que cubre. ¿Cómo? Multitud de Dígalo pecados. sin miedo. Multitud de faltas, dice la palabra. Multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. Hermana, camine libre en la vida. ¿Y qué significa eso? Usted no va a andar preocupada si se va a topar con alguien. Usted no va a estar preocupado si de repente se va a encontrar con aquel que le ofendió, que le dañó, porque usted va a caminar libre. Libre. Nuestro tiempo, el tiempo de hoy, de nosotros, este tiempo que estamos viviendo, es para que nosotros caminemos libres, porque Cristo nos ha hecho libres. Y la falta de perdón lo único que hace es que nosotros caminemos con la cabeza agachada. Que nosotros carguemos eso que nos amarga cada momento, cada instante. Usted y yo tenemos que, hoy que conocemos a Dios, o usted que lo conoce de años, usted tiene que poner su cabeza y literal decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero la paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, la vamos a adquirir cuando nuestro corazón esté libre. Hay dolor, el dolor es diferente a la falta de perdón. A mí me puede doler lo que me hayan hecho, yo me aparto. Le pido al Señor misericordia por mí. Le pido al Espíritu Santo que me sane y luego yo empiezo a pedir por la persona. ¿Hasta qué momento terminó la prueba de Job? ¿En qué momento terminó la prueba? Oh. Hasta aquí, ¿qué habían hecho los amigos de Job? Yo ni les hubiera hablado. Ay, Señor, perdona. Yo viví de lejitos. ¿Qué hizo? ¿Y qué dice? Clarito dice, ¿verdad? Dice, y terminó la prueba, la situación, la circunstancia. ¿Cuándo? Dice, Job oró por sus amigos. Por el que le criticó, el que le señaló, el que le acusó. Y entonces todo fue multiplicado, todo fue multiplicado. Todas las puertas se abrieron y no hubieron hijas más hermosas, no hubo hombre más próspero, etc. Pero ¿qué pasó? Oró por el que le acusó, por el que le señaló, por el que lo vituperó. Entonces, y les voy a contar algo rapidito. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un testimonio de un payasito que el Señor pues nos ha conectado ahí y su testimonio yo lo escucho muchas veces y sigue siendo de una gran bendición. Pero él en su testimonio solo cuenta la parte que le sucedió con su hijo. Pero un día estábamos en cárcel, estábamos a punto de entrar porque hacemos una jornada de aproximadamente 12 horas. Y en lo que estábamos ahí, estábamos platicando y nos dice él, hablando del perdón, uno de verdad que debe de saber cuando usted le pide a Dios, oiga, todos tenemos promesas de Dios, amén. Todos queremos que esas promesas se cumplan, amén. Vale. Pero la ruta, el camino, solo Dios lo conoce. Porque el Señor ha cumplido promesas en mi vida. Pero usted supiera el pago que he tenido que pasar
para poder llegar a una de ellas. Entonces, analizando esa situación con él, el Señor, él pasó por situaciones difíciles. Un día, si Dios lo permite, usted va a escuchar ese testimonio. Pasó desde niño situaciones difíciles, abusos y de todo lo que usted pueda. Pero cuando Dios le dio hijos, había uno que él también estuvo preso por una situación injusta y un proceso duro. Pero Dios le empezó a dar palabra a él, le empezó a dar promesas de cosas grandes que hoy en día se están cumpliendo. Él ha andado por todos los países habidos y por haber, patrocinado por una persona a la que Dios ha tocado el corazón, que le dijo: tú trabajas, sí, ¿cuánto ganas? Tanto, salite, Dios te va a pagar tanto. ¿Y qué voy a hacer? La obra de Dios a la que ha sido mandado y para lo que ha sido levantado. Así, no sé cuántos años lleva, pero todo se lo da el Señor por medio de esta persona. ¿Y sabe cuál es el trabajo de él? Predicar en escuelas, en casa, dar Biblias, regalar Biblias, miles de Biblias. Pero lo que le quiero contar es que en lo íntimo él me dijo: un día el Señor me abrió la puerta de un recinto, uno de los más difíciles, y yo llevé el show porque él es payaso, pero con un mensaje de su testimonio, un mensaje cristiano. Y él siempre en su show hace que lo amarren, porque uno de sus hijos, el que todo el tiempo le decía: papá te amo, fue secuestrado, y cuando lo encontraron, él haciendo la obra, predicando y llevando sonrisas en el hospital de niños, ahí le avisaron: su hijo fue secuestrado, y lo encontraron así, de esa manera. Él fue atado. Entonces, dentro del show que él hace esa demostración. Estaba en ese recinto y él siempre pasa a personas del público para que hagan eso con él. Y pasó a 2 personas de las que están internas, obviamente. Cuando él empezó a hablar del amor de Dios, de lo que Dios había hecho, me dice: Liliana, ¿y sabes qué pasó? Años, porque eso ya tiene años. ¿Qué pasó? Se paró uno de ellos, de los que me había atado, y me pidió perdón. Y me dijo: perdón, yo fui uno de los que ató a su hijo. Wow. Yo lo cuento y a mí se me sale todavía el corazón. Y yo lo abracé y me dijo: nunca estás preparado para eso. Pero inmediatamente, y dice que él se quedó así, o sea, él no lo quería abrazar, porque el hombre lo abrazó y llorando le pidió perdón, y todos ahí así como. Entonces dice que él escuchó la voz del Señor y le dijo: este es el evangelio que tú predicas. Este es el precio que te va a llevar a lo que yo te he prometido. Este es el camino. Dice que él lo abrazó y lloró. No pudo seguir. Le ha costado volver. Pero yo le voy a decir una cosa. Es increíble cómo la promesa de Dios se ha cumplido en la vida de él. Amén. Pero perdonó. Y me dice: Liliana, de ese punto para allá, es como que el perdón fluye. Y quizás usted puede decir: hermano, usted ni se imagina lo que me han hecho a mí. No, quizás yo no me imagino, quizás usted tampoco se imagina lo que me han hecho a mí. Pero no se trata de imaginarnos, se trata de que nosotros como hijos de Dios tenemos un estándar, y el estándar es el Hijo de Dios que vino aquí a perdonarnos a usted y a mí. El estándar es que el Señor nos dice que seamos imitadores.
El estándar de Dios es que debemos de perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Si no, no importa cuántas Biblias regalemos, no importa cuántas prédicas hagamos, no importa cuántos coros nos aprendamos, no importa cuántas campañas hagamos, no importa que vaya domingo, lunes, todas las oraciones, no importa, porque si no hay amor en nuestro corazón, el amor de Cristo, el que cubre multitud de pecados y de faltas, el amor que sobrepasa todo dolor, nada somos. Si le duele, perdone y apártese, sane y luego prepárese a orar para poder otorgar el perdón. Porque usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida del perdón de Dios. Y si usted cree que esta palabra es verdad, si usted aplica esta palabra para su vida, dice la palabra que tenemos que perdonar, porque si no, no vamos a recibir el perdón. No importa de qué nos estemos privando, no importa si usted es bueno para los ayunos, para las oraciones, para las misiones, no importa si hablamos lenguas angelicales, nada si no hay amor. Y si hay amor en nosotros, hay perdón. Y si nosotros reconocemos que no somos dignos y que le fallamos todos los días a Dios, pero sin embargo Él nos llena de su misericordia, entonces tenemos que aprender a perdonarnos. No vale la pena. Yo no sé cuántos años tiene su falta de perdón, pero no vale la pena. Cristo es Cristo Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Como digo, aunque mi carne sea deshecha, usted se puede sentir deshecha, usted se puede sentir deshecho, usted puede sentir el dolor más grande que a mí en lo personal, humanamente, este dolor de él, de este hombre que yo les cuento, ha sido una cosa tremenda. Porque a causa de esto se tuvo que mandar lejos a su hijo y tiene años de no poder verlo. Pero fíjese, y le voy a terminar de contar rapidito el testimonio. Después de eso, él tuvo una reunión con alguien por casualidades, de esas que no existen, sino que son propósitos de Dios. Y esa persona fue el medio que el Señor usó para que él pudiera volver a ver a su otro hijo después de muchos años. Cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones difíciles y decidimos tomar la mejor decisión, se rompen muros, se rompen cadenas, se desatan bendiciones como usted no tiene idea. Y si usted dice, bueno, la verdad que yo creo que estoy bien con todos, qué bueno. Entonces en esta noche pónganse en pie y vamos a decirle: Espíritu Santo, escudriñame. Y quizás algún pensamiento va a ser doloroso, quizás hay algo que yo no quería, Señor, ya pensar en eso, pero está ahí. Y está ahí no para que nosotros sintamos nuevamente el dolor, la ira, el enojo, la frustración. Está ahí para que hoy se lo entreguemos a Dios. Está ahí para que le digamos: Señor, de verdad yo prefiero entregarte esta situación y caminar libre, Padre. Al punto, Señor, de que aunque yo no olvide, pero cuando recuerde sea mañana. Que no me tenga, Señor, que enfrentar a una situación tan dura para poder comprender la magnitud del perdón. Ahora tú has hablado a nuestras vidas, Espíritu Santo. Nos estás advirtiendo que es mejor de esta manera, porque nadie podrá ver tu rostro si no perdonamos.
porque nadie podrá ver al Padre si nosotros no decidimos perdonar. Pasemos por alto la ofensa, iglesia. Pasemos por alto la ofensa, porque Cristo Jesús mora en nuestro corazón. Padre que estás en el cielo, Señor amado, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que no somos dignos ni merecedores, que no, Señor, no merecemos nada, pero en tu infinita gracia tú rasgaste, Señor, ese velo que me impedía llegar hasta tu trono y poder verte cara a cara y poder entrar a tus atrios. Señor, ahora, Padre, te pido que limpies mi alma, que aunque el recuerdo del dolor está ahí, pero en mi corazón ya no más, Señor. Que tu gracia y tu perdón, que lo que has perdonado en mí se pueda llevar también, Señor, ese perdón. Espíritu Santo, permíteme poder ser libre, Señor. Permíteme poder sentir el dolor de aquel que aún me ha hecho daño. Permíteme orar por ellos. Permíteme, Espíritu Santo, poder ser libre de esta carga. Permíteme, Señor, poder llegar hasta mi propósito. Si en el camino tengo que vencer, Señor, la falta de perdón, en esta noche, Señor, yo quiero vencer, Padre. Hoy decido vencer, Señor, perdonar y seguir, Padre. Libero, Señor, todas aquellas personas que ahorita están viniendo a mi mente, Padre, de todo, Señor, de todo cuanto palabra de atadura pude haber pronunciado, de toda palabra de maldición quizás, Señor, y te pido perdón, de toda palabra que se haya levantado de mi boca, Señor, para esta persona. Tú eres un Dios justo, el Dios que hará justicia. Y te doy gracias porque reconozco que he recibido un perdón inmerecido. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios.